Buenas noches, ¿cómo están todos? Un placer. Esta es la segunda clase de este maravilloso curso que se inició el 1 de octubre, con la disertación del ingeniero Rubén Salerno. Hoy nos acompaña Sergio Leonardo Tamasi para comenzar ya la segunda parte de este curso, que es licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo, es consultor independiente en Higiene, Seguridad y Gestión Ambiental, inscripciones en APRA, OPDS, MA y DSN, relevamiento general de riesgos laborales. Relevamiento de riesgos laborales, Ministerio de Salud, de CABA, gerenciamiento de mantenimiento y servicios, analista, higiene, seguridad y medio ambiente, gestión integral de residuos hospitalarios, inscripciones referidas a residuos patogénicos y peligrosos, Agencia de Protección Ambiental, APRA, MA y DSN, que es Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, estudios de impacto ambiental, capacitación de personal en riesgos, prácticas seguras en establecimientos de salud. Bueno, Sergio, tenemos hoy una segunda parte y ya te estamos dejando para que comiences con tu disertación y comiences a nutrirnos con todo lo que tenemos que saber. Bueno, Bienvenido, gracias por estar con nosotros. muchas gracias Silvia. Bueno, primero quería agradecer a la doctora Noemí Raffo, que me convocó por intermedio de Daniel Hayat, con quien trabajo en el Ministerio de Salud, para explicarles un poco y ayudarlos con estos temas que están surgiendo algunas complicaciones, con algunas inspecciones que están teniendo sus colegas en los distintos establecimientos en los que trabajan. Bueno, la idea es contarles un poco de qué se trata toda esta temática ambiental vinculada con los residuos. Como decía Silvia, yo trabajo en el Ministerio de Salud, en la coordinación de residuos y ropería hospitalaria, y desde ese área gestionamos todas las inscripciones referidas a residuos, tanto patogénicos como peligrosos, de los distintos hospitales y establecimientos de salud dependientes del Ministerio. Así que bueno, la idea es contarles y explicarles un poco de qué se tratan estas inscripciones, quién debe hacer estas inscripciones, qué inscripciones debemos hacer, qué requisitos debemos cumplir para poder inscribirnos en los distintos organismos. Y bueno, lo que primero tenemos que saber es que por estar dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo que nuclea todos estos requerimientos ambientales es la Agencia de Protección Ambiental, que es en donde nosotros debemos inscribirnos, ya sea como generadores de residuos patogénicos o peligrosos. Y bueno, y como explicaba un poco Rubén en el encuentro pasado, como los residuos tanto patogénicos como peligrosos no se tratan dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, porque no está permitido. En el caso de los patogénicos hay operadores que realizan tareas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En el caso de peligrosos, lo más cercano que tenemos es Córdoba y Santa Fe. Entonces, como esos residuos pasan a jurisdicción nacional, debemos inscribirnos también como generadores en el organismo nacional, que es el ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, antes Secretaría de Ambiente, y bueno, va variando el nombre con las distintas gestiones. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con la disertación. Bueno, como les decía, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en nuestra jurisdicción, el organismo que se ocupa de toda la temática ambiental, particularmente de lo que es residuos, ya sea patogénicos como peligrosos, es la Agencia de Protección Ambiental. Dentro de esta agencia, que está separada en direcciones, la dirección que se ocupa de ver la documentación que nosotros cargamos a la hora de hacer
inscripción y evaluarla es la Dirección General de Evaluación Técnica, y la normativa que nos compete en este curso sería la Ley 123, que es la Ley de Impacto Ambiental, la Ley 154, que como ya vimos es la Ley de Residuos Patogénicos con sus decretos reglamentarios, la Ley 2214, que es la Ley de Residuos Peligrosos de la Ciudad de Buenos Aires. Toda esta normativa que estoy mencionando es de la Ciudad de Buenos Aires. También tiene decretos reglamentarios. Y en lo que refiere a Nación, que como dijimos el organismo es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, podemos mencionar la Ley de Residuos Peligrosos, que es la 24051, y también mencionamos la Ley General de Ambiente. Más adelante vamos a ver por qué hablamos de la Ley General de Ambiente, que ambas son leyes de presupuestos mínimos. Esto quiere decir que después cada jurisdicción puede desarrollar su normativa propia, siempre y cuando no contradiga, ¿no?, a las leyes nacionales. Esta es una pregunta que nos estaban haciendo mucho. ¿Por qué debemos tramitar el certificado de aptitud ambiental o certificado de impacto ambiental en la Agencia de Protección Ambiental, que sería la Ley 123? Lo que menciona la Ley 123 es que, como dice acá, responsable de una nueva actividad, proyecto, programa, emprendimiento, involucra todas las actividades, todos los establecimientos, todos los rubros, digamos, que pueden llegar a abrirse dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en este caso habla de previo a su ejecución, a su apertura, digamos, de alguna manera. La Ley 123 es del año 98. En este caso, los establecimientos previos a la sanción de esta ley estarían afuera. En el segundo punto, como vemos, dice que las actividades preexistentes a la sanción de la Ley 123 deben tramitar el certificado de aptitud ambiental en caso de estar categorizada como de relevante efecto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Existen distintas categorías de impacto ambiental. Las más importantes son sin relevante efecto y con relevante efecto. En la próxima filmina vamos a ver un poquito más a fondo de qué se trata esto. Y en el caso de que generen residuos peligrosos o patogénicos. Así que acá involucraría, en el caso, por ejemplo, de los colegas que nos estuvieron consultando en estas últimas semanas, las farmacias que generan residuos peligrosos deben tramitar el certificado de impacto ambiental. Por otro lado, también es requisito de, el certificado de gestión de residuos patogénicos. Dentro de los requisitos que nos pide que tengamos el certificado de impacto ambiental de la Ley 123. Y por otro lado, todas las tramitaciones que se realizan en la Agencia de Protección Ambiental se realizan mediante la plataforma TAD, que es Trámites a Distancia de Ciudad, y para iniciar cualquier tipo de trámite dentro de la Agencia de Protección Ambiental, ya sea de generador de residuos peligrosos, de generador de residuos patogénicos, o de no generador de residuos patogénicos, nos pide un número de trámite y un código de seguridad. Es lo primero que nos pide cuando nosotros iniciamos un trámite. Estos dos números están en el certificado de impacto ambiental. Cuando uno tramita el certificado de impacto ambiental y lo finaliza, están los datos del establecimiento y al final de la hoja nos sale un número de trámite y un código de seguridad. Para iniciar cualquier trámite de inscripción en la Agencia de Protección Ambiental relacionado con residuos, lo primero que nos pide son esos dos números. O sea que debemos tramitar el certificado de impacto ambiental sí o sí para poder seguir con las demás inscripciones, más allá de que es una obligación por generar residuos peligrosos o patogénicos, o bueno, en el caso de que sea un establecimiento con mayor impacto sobre el ambiente, por ser categorizado con relevante efecto. Bueno, como les comentaba, las inscripciones que nosotros
podemos tramitar en la Agencia de Protección Ambiental de acuerdo a lo que nos solicitan y a lo que generamos y a las características del establecimiento. Son el certificado de aptitud ambiental, que es lo que estábamos hablando con anterioridad, el certificado de gestión de residuos patogénicos, el certificado de no generador de residuos patogénicos, que también se lo están pidiendo mucho en inspecciones a varios colegas, el certificado de gestión de residuos peligrosos, y como les decía, toda esta tramitación la podemos hacer a través de TAD, que es Trámites a Distancia de la Ciudad de Buenos Aires, y es fundamental tener clave ciudad, gestionar una clave ciudad para poder operar este sistema. Con respecto al certificado de aptitud ambiental, para explicar un poquito de qué se trata, es un procedimiento técnico administrativo que la idea es identificar y prevenir los efectos que las actividades que realizan los distintos establecimientos, o los proyectos o programas, pueden generar a mediano, corto o largo plazo sobre el medio ambiente. Las distintas actividades, como les decía antes, se categorizan como con relevante efecto o sin relevante efecto, de acuerdo a distintos aspectos del establecimiento. El primer aspecto para la clasificación del establecimiento, si es sin relevante efecto o con relevante efecto, que como vamos a ver a continuación, es fundamental la categorización, porque es lo primero que nos piden, y de eso va a depender la cantidad de requisitos con los que debemos cumplir para poder obtener el certificado. Si es una actividad sin relevante efecto, los requisitos con los que tenemos que cumplir son muy básicos, son datos del titular del establecimiento, dimensiones del establecimiento y datos más administrativos que otra cosa. La primera clasificación la obtenemos de una resolución, que es la resolución 67 de la Agencia de Protección Ambiental, que no es más que una tabla en la que están tabulados las distintas actividades que puede haber dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Es una tabla muy amplia, y dentro de cada una de las actividades dice qué tipo de categoría es, si es sin relevante efecto o con relevante efecto. Por ejemplo, un establecimiento que cumple la función de farmacia es una actividad sin relevante efecto. Ese es el inicio del impacto ambiental. Después van a importar otros aspectos del establecimiento, como la localización. No es lo mismo por ejemplo, una farmacia, que en principio es sin relevante efecto, una farmacia que está en una zona urbana común, que en una zona cuidada por cuestiones históricas. Eso va quizás a cambiar la categorización. Bueno, después va a depender el riesgo que lo que genera el establecimiento puede realizar sobre aire, agua y suelo. La dimensión del establecimiento también va a ser muy importante. Cuanto más amplio sea el establecimiento, eso va a influir en la categorización. Por ejemplo, nosotros tenemos los centros de salud, centros de atención primaria en el Ministerio de Salud. La categoría es sin relevante efecto, pero si tiene más de determinados metros cuadrados, el establecimiento pasa a ser una actividad con relevante efecto. Después también influye la infraestructura de servicios que va a utilizar el establecimiento, y las alteraciones urbanas y ambientales que puede generar la actividad en la ciudad. Como les decía antes, es un procedimiento técnico-administrativo y tiene distintas etapas. En el caso de las actividades sin relevante efecto, solamente tiene que cumplir con la etapa A y la etapa B. En el caso de las actividades con relevante efecto, tiene que cumplir con todas las etapas del estudio de impacto ambiental.
La etapa A, como dice aquí, es la presentación de la solicitud de categorización de acuerdo a la actividad del establecimiento, a las dimensiones, a la localización y las demás características que les mencioné con anterioridad. Bueno, en la etapa B, la categorización de las actividades y proyectos, que eso ya pasa a la etapa de evaluación de parte de la autoridad de aplicación. Nos determinan si está bien la categorización que nosotros hicimos. Y en el caso de las actividades con relevante efecto, bueno, hay que hacer el manifiesto de impacto ambiental acompañado de un estudio técnico que es bastante amplio. No me voy a explayar en la distinta información que necesita, pero bueno, tiene que ver más con la localización, con lo que tenemos alrededor, si tenemos escuelas, si tenemos plazas, con los efluentes que puede generar el establecimiento y demás. Después pasa por un dictamen técnico, después pasa por una audiencia pública, bueno, y después por último la declaración de impacto ambiental y el certificado de aptitud ambiental. Este trámite es el único de los que vamos a ver que requiere una tarifaria cuando se inicia el trámite. Para que tengan una idea, yo estuve viendo las tarifarias actualizadas, un trámite de una actividad sin relevante efecto tiene una tarifaria de aproximadamente 2.000 pesos y una actividad con relevante efecto ya tiene una tarifaria aproximada de 30.500 pesos. Esa es la tarifaria de la autoridad de aplicación para realizar el trámite. Después, bueno, en el caso de que sea una actividad con relevante efecto y pase por una audiencia pública, eso tiene otros costos también. Pero bueno, un trámite básico de una actividad sin relevante efecto, como quizás puede llegar a ser la farmacia de muchos colegas que están participando, tiene una tarifaria inicial de 2.000 pesos aproximadamente, que se abona en la Agencia de Protección Ambiental. Eso es lo referido a el certificado de impacto ambiental. Como les decía, para hacer un pequeño resumen, los establecimientos previos a la sanción de la ley 123, si generan residuos patogénicos o peligrosos, deben tramitarlo. Es un requisito de la ley 154 dentro de los requisitos que tenemos que cumplimentar para inscribirnos y obtener el certificado de gestión de residuos patogénicos. Debemos tener previamente el certificado de aptitud ambiental, así que lo deben tramitar previo a la tramitación de los certificados de gestión, tanto de residuos patogénicos como peligrosos. Y bueno, y también tenemos esta traba que para iniciar cualquier trámite relacionado a residuos nos pide estos dos números, el número del certificado y el código de seguridad, que eso lo obtenemos al tramitar el certificado de impacto ambiental. Bueno, en lo que refiere a la inscripción como generador de residuos patogénicos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, en la Agencia de Protección Ambiental, bueno, es un trámite que obviamente tiene que gestionar y realizar todo establecimiento que genere residuos patogénicos. Acá lo que quise mostrarles un poquito que había quedado medio no muy claro la clase pasada respecto a una pregunta que habían hecho. De todas maneras, seguramente Rubén cuando hable un poquito de residuos patogénicos lo va a repasar. La idea no es leerles todo el texto, pero lo que les quería mostrar es que la definición dentro de la ley 144 de lo que considera residuos patogénicos es un listado inicial, que ese listado se derogó y fue modificado por el decreto reglamentario 706, y lo que les quería mostrar, más que nada, que les mencioné así al pasar el encuentro pasado, es que habla de, en el caso de residuos provenientes en contacto con fluidos de pacientes, habla de una norma IRAM, que es la 80.059, y habla de niveles de riesgo 3 y 4, como verán, lo menciona bastante, en distintos ítems de este listado taxativo de residuos patogénicos.
Y si vamos a la norma IRAM, el nivel de riesgo 3 habla de riesgo individual elevado, riesgo comunitario moderado, y riesgo 4, riesgo individual y comunitario elevado. Por lo que, más que nada, le quería mostrar que se acota más aún lo que es un residuo patogénico, más allá de que lo que les mencionaba en el encuentro pasado, que por cuestiones éticas o estéticas, un establecimiento que realiza el retiro de sus residuos sólidos urbanos en la puerta de su local o en un recipiente que tenga en mitad de cuadra, pueda desechar guantes o algodones y después quizás algún recolector urbano pueda llegar a desparramar todo ese material en la calle y les pueda llegar a generar más de un dolor de cabeza. Pero bueno, más que nada les quería mostrar y comentar que se acota bastante la definición de lo que es un residuo patogénico, ¿no? Y la definición de la ley 154, que es un listado bastante taxativo, con definiciones puntuales, queda bueno, modificado por esta reglamentación del decreto 706. Bueno, a lo que nos compete, vamos a residuos patogénicos. Respecto a los generadores de residuos patogénicos, tenemos distintas categorías de generadores. La primera que vamos a ver es pequeño generador, y después tenemos la categoría de gran generador. Esto es importante al momento de definir nuestro local de acopio. El local de acopio final, el local de almacenamiento de esos residuos, donde nosotros lo vamos a acopiar en nuestro establecimiento, tiene bastantes requerimientos, como vamos a ver más adelante, pero en el caso de uno ser un pequeño generador, ya es bastante más sencillo encontrar un lugar y los requerimientos estructurales del acopio son mucho menores. ¿Qué define la ley de pequeño generador? ¿Qué es un pequeño generador? Aquellos que generan menos de 10 kilogramos día. Y todo aquel que por sus características la autoridad de aplicación determine que es un pequeño generador. En el caso de los pequeños generadores, la autoridad de aplicación, que es la Agencia de Protección Ambiental, autoriza el acopio de hasta 20 kilos en forma simultánea y por un tiempo máximo de 30 días. En el caso del local de acopio, nos permite que sea un espacio bajo mesada, un mueble. Bueno, obviamente tiene que ser exclusivo para el acopio de residuos peligrosos. Tiene que estar cerrado, identificado con el pictograma de residuos peligrosos. Obviamente los materiales en los que vamos a desechar los residuos patogénicos tienen que ser resistentes a la abrasión y a los golpes, fácilmente lavables. Y en este recinto, las bolsas rojas que vamos a utilizar tienen que ser de 120 micrones. Eso es importante, que es una bolsa opaca y que cumpla con el micronaje correspondiente. En el caso del gran generador, esta es la diferencia fundamental. El local de acopio de un gran generador, por ejemplo, puede ser un hospital, tiene que ser de uso exclusivo, tiene que tener zócalos sanitarios, bueno, tiene que tener luz germicida, tiene que tener balanza, tiene que tener abastecimiento de agua. O sea, como ven, los requerimientos son bastante más que un pequeño generador. O sea que es importante resaltar esta diferencia entre pequeño generador y gran generador. Y en cuanto a los requerimientos que nos van a pedir para inscribirnos en la Agencia de Protección Ambiental, también van a ser menos y va a ser más sencilla la inscripción en la Agencia de Protección Ambiental para la obtención del certificado de gestión de residuos patogénicos. En el caso de los requisitos que nos solicitan para realizar la inscripción, les enumeré los más importantes y los fundamentales. Los datos, obviamente, del responsable de la actividad y del profesional responsable del manejo de los residuos.
Nosotros en el caso de los establecimientos de salud y de los hospitales es la misma persona, tanto el responsable de la actividad como el profesional responsable del manejo de los residuos, que es el director del establecimiento de salud. Bueno, el número de expediente de habilitación sanitaria, la constancia de AFIP. En el caso de que la tramitación la realice una persona que no es el titular de la actividad, un poder en el que se le autoriza la realización de este trámite. La documentación que demuestre la designación de las autoridades del establecimiento. Previamente a la inscripción debemos contactarnos con alguno de los transportistas operadores habilitados por la Agencia de Protección Ambiental, y en el momento de la inscripción tenemos que poner los datos de ellos, el número de inscripción de ellos como transportistas y operadores. Eso se lo pueden pedir a la empresa. En el caso de el ámbito del Ministerio de Salud, lo que es gestión de residuos patogénicos es una contratación centralizada. Nosotros tenemos una misma empresa contratada para todos los hospitales y centros de salud, que opera en Lanús, tiene la planta de tratamiento en Lanús. Como les dije, los residuos patogénicos, hay plantas de tratamiento en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y generalmente las empresas tratadoras de residuos patogénicos que operan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires hacen las dos tareas juntas, tanto de transportista como operadores. Tienen una flota de camiones que pasan a retirar el residuo, lo llevan a su planta, lo tratan y después va a un relleno sanitario. En el caso de los residuos peligrosos, generalmente no pasa esto, son dos empresas, una transportista que subcontrata a un operador. En ese caso, en la descripción, como vamos a ver más adelante, vamos a tener que poner los datos de las dos empresas que van a intervenir en el tratamiento y en el transporte y en el tratamiento de estos residuos. También tenemos que declarar una cantidad estimada de residuos día. A veces es difícil ponerle un número a la generación porque es irregular, pero bueno, la idea es poner un aproximado. Tampoco es necesario que sea exacto la generación diaria. Bueno, ¿con qué frecuencia el transportista contratado realiza la recolección? El volumen máximo de acopio que vamos a tener en el local de acopio final de los residuos patogénicos, los elementos de contención que vamos a utilizar, los recipientes, los descartadores de cartopunzante en el caso que tengamos, descartadores de vidrio, descripción de la actividad que se desarrolla en el lugar y de los servicios que se presten. En el caso, esto es más apuntado quizás a un centro de salud, pero bueno, los servicios que generan residuos, o los sectores de la empresa, del establecimiento, de la actividad, que pueden llegar a generar residuos patogénicos. Como les mencioné al principio, el certificado de aptitud ambiental es requisito de la ley 154, no es requisito de la ley de residuos peligrosos, nunca entendí por qué. Bueno, describir la segregación que realiza y declarar que se cumple con el artículo 1 del decreto reglamentario 706, que es uno de los decretos que reglamenta a la ley 154, que es el mismo decreto que determina esta diferenciación entre pequeño y gran generador, y que a su vez, como les comenté antes, modifica la definición de lo que es un residuo patogénico. Bueno, un plano del establecimiento, donde un plano o un croquis, no es necesario que sea un plano a escala, en el que se señalizan las áreas de generación, dónde se localiza el local de acopio final, y el recorrido que realizan los residuos desde el acopio final hasta la calle cuando el transportista viene a realizar el retiro. En el caso de ya haber realizado retiros certificados de tratamiento y manifiestos de retiro.
y el contrato que tenemos con la empresa transportista de residuos patogénicos. Por eso les decía que es fundamental primero contactarnos con una de las empresas, pedirle que nos haga un modelo de contrato para poder presentarlo después ante la autoridad de aplicación, que es la Agencia de Protección Ambiental. Así que bueno, esto es un poco, sé que es mucha información junta, pero bueno, la idea es mostrarle un poco qué es lo que nos están pidiendo. Como ven, no son cosas quizás tan difíciles de uno ponerse a redactar, pero bueno, es un poco tedioso. En lo que respecta a residuos patogénicos, a residuos peligrosos, perdón, nosotros, por estar dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, como dijimos también con residuos patogénicos, y generar residuos peligrosos, tenemos que inscribirnos en nuestra autoridad de aplicación, que es la Agencia de Protección Ambiental. Y esto también lo habíamos mencionado así al pasar el encuentro anterior. ¿Qué es un residuo peligroso? Todo residuo que se encuentre comprendido dentro del anexo 1 de la ley 2214, el anexo 1 son el anexo de Y, o sea, alguna de las características enumeradas en el anexo 2, que el anexo 2, como les explicó Rubén, es el anexo de las H, que son los que nos enumeran la peligrosidad de estos residuos. Todos los que contengan alguno de las Y que están en el anexo 1 o tengan la peligrosidad de alguna de las H del anexo 2, para la ley 2214 es un residuo peligroso. Y acá esta placa la saqué de... nosotros trabajamos hasta el año pasado, que se jubiló con el doctor Hugo León, colega de ustedes, farmacéutico y bioquímico. Estuve hablando con él y le pedí una presentación que él daba sigue dando actualmente, en un curso de gestión de residuos hospitalarios que se da anualmente. Y le planteaba esta duda que surgió de los distintos medicamentos vencidos, la categoría I3, y cómo los desechamos. Y él me mencionó que estos son los lineamientos que él aportó para que se lleven a cabo dentro del Ministerio de Salud, en el cual discrimina algunos de los distintos tipos de medicamentos vencidos que se pueden generar dentro del ámbito hospitalario, en el caso de ustedes quizás en farmacias o en droguerías, que por ahí quizás les pueda ser de ayuda para las dudas que surgieron en el encuentro pasado. Bueno, como dice el doctor Hugo León, la gran mayoría de los fármacos de uso común de venta libre pueden triturarse y colocarse en vertederos previamente diseñados, cubriéndose luego con residuos sólidos urbanos en cantidad no superior al 1%. Es decir, pueden ir a un desecho sanitario, al SEAM, digamos, a un relleno sanitario, perdón. Como por ejemplo pueden ser analgésicos, antifebriles, antigripales. Los medicamentos que deben tratarse por métodos especiales o desecharse en vertederos sanitarios de seguridad, generalmente nosotros los medicamentos vencidos como categoría I3 que tratamos en este último tiempo, en la descripción tuvimos que declarar qué tratamiento le daban las empresas que contratábamos nosotros para llevarlo a su destino final. Era la incineración en horno rotativo. Bueno, el doctor Hugo León hablaba de los antineoplásicos o citostáticos, antibióticos, psicotrópicos, antisépticos y desinfectantes. Todos esos medicamentos los considera con la corriente I3 y bueno, y por eso declararlos como residuos peligrosos y contratar una empresa autorizada por la Agencia de Protección Ambiental y, bueno, obviamente el Ministerio de Ambiente de la Nación para poder realizar el transporte, la operación y la disposición final de estos residuos. En cuanto a las categorías de
generación de residuos peligrosos, a diferencia de... ¿se me está escuchando bien? Porque ahí veo un mensaje de Noemí que me dice que se escucha medio bajito. Se va perdiendo la voz en determinado momento y en otros, en otros tenés bien la voz. Perfecto, me pongo el micrófono más cerca, Silvia. Me parece que sí, a medida que te alejas es como que se hace ese movimiento. Perfecto, perdón. No, por favor. Bueno, en lo que refiere a las categorías de residuos peligrosos, nosotros como vimos en lo que era residuos patogénicos, esto a nivel ciudad, ¿no? Residuos patogénicos, ley 154, discriminaba la generación en pequeño generador y gran generador. En el caso de los residuos peligrosos, en el ámbito también de la Ciudad de Buenos Aires, para la Agencia de Protección Ambiental, la ley 2214 realiza una categorización en tres categorías, valga la redundancia: pequeño generador, mediano generador y gran generador, para determinar qué tipo de generador somos, que es un requisito de la presentación que tenemos que hacer para inscribirnos y obtener el certificado de gestión de residuos peligrosos. Lo que utiliza es esta fórmula polinómica, denominada fórmula polinómica, que les muestro acá en la presentación, en donde involucra, bueno, el resultado es la categoría de generador, involucra los residuos generados, la peligrosidad y la sumatoria de residuos generados por la peligrosidad, más el coeficiente de impacto ambiental. Por ejemplo, no. Para obtener, el ejemplo lo tenemos más adelante. Para obtener el resultado tenemos que, de acuerdo a la generación de residuos peligrosos, hasta 20 kilogramos por mes, el puntaje es 1, entre 20 y 100 kilogramos por mes el puntaje es 2, y más de 100 kilogramos el puntaje es 3. Eso sería residuo generado. En cuanto a la peligrosidad, la separa en tres categorías de acuerdo a la Y que generamos. Estas Y que están acá las categoriza de baja peligrosidad y les da el puntaje 1. Estas que están acá abajo las categoriza como media peligrosidad y les da el puntaje 2. Y las restantes las categoriza como alta peligrosidad. Y por último, el coeficiente de impacto ambiental, que es esto que hablábamos antes, si es sin relevante efecto, con relevante efecto, le da distintos puntajes. Sin relevante efecto le da el puntaje 1. Sujeto a categorización, que son los establecimientos que no están dentro de esa tabla que les mencioné de las distintas actividades. O sea, es muy amplio el listado con las distintas actividades, pero obviamente debe haber actividades que no están tabuladas, por lo que se determinan sujetos a categorización. Les da el puntaje 4 y las actividades con relevante efecto les da el puntaje 10. Por lo que ya el hecho de ser una actividad con relevante efecto casi que nos categoriza como un gran generador. Acá les puse un ejemplo para que quede más claro. Una farmacia que genera 5 kilogramos de IDA3, medicamentos vencidos mes, por algún motivo desecha alcohol, por ejemplo, 5 kilogramos mes, y 3 es de baja peligrosidad, le da el puntaje 1, y 42 es de alta peligrosidad, le da el puntaje 3, y ambos generan 5 kilogramos, que son menos de 20, que es el límite para el puntaje 1. Entonces sería la sumatoria de 1 por 1 más 1 por 3, y como les dije antes, una farmacia en principio categoriza como una actividad sin relevante efecto de acuerdo a la ley 123, por lo que la sumatoria nos daría 5, y de 2 a 10 puntos se considera pequeño generador. Esa es la fórmula polinómica que les mencionaba para determinar qué categoría de generadores de residuos peligrosos somos. Bueno,
En cuanto a los residuos peligrosos, esto también, la segregación que hablábamos un poco en el encuentro pasado y les mencionó claramente Rubén, pero nunca está de más repasarlo un poco. Deben segregarse en materiales inertes, generalmente son plásticos, de adecuada resistencia física. En el caso de lo que tenemos nosotros en hospitales, generalmente en farmacias son recipientes plásticos con obviamente la bolsa amarilla correspondiente de 120 micrones, y en el caso de que sean líquidos, por ahí quizás provenientes de, mayormente nosotros tenemos provenientes de rayos, líquido fijador y revelador, se acopian en bidones. Bueno, de adecuada resistencia física y con sistema antivuelco cuando corresponda. O sea que si nosotros obviamente no generamos ningún residuo en estado líquido, no vamos a necesitar un sistema antivuelco, ya sea una canaleta ciega o una bandeja antiderrame. Según sea la característica del residuo, los contenedores, esto hizo mucho hincapié Rubén, y es fundamental, siempre deben estar identificados con la categoría de control de los residuos. Quiere decir con qué a qué Y corresponden esos residuos. Cuando los residuos peligrosos pueden ser segregados en bolsas por sus características, la bolsa, perdón, antes le dije de 120 micrones, tiene que ser de 100 micrones, un poquito menos, y de color amarillo. Esto también es muy importante, diferenciar los colores, rojo patogénico, amarillo peligroso. Y bueno, y obviamente debe tener un recipiente que los contenga. Y como les dije antes, y hizo mucho hincapié Rubén, tienen que estar identificadas, al igual que los contenedores, con la corriente correspondiente al residuo que generamos. En cuanto a la diferenciación en estas categorías de generadores de residuos peligrosos que hicimos, influye, entre otras cosas, en el tiempo de almacenamiento. Esto se modificó no hace mucho. Los medianos y grandes generadores pueden llegar a tener un almacenamiento de 1 año de los residuos peligrosos, y en el caso de los pequeños generadores pueden almacenar por el término de 2 años, el doble. Esto se modificó no hace mucho con una resolución de la Agencia de Protección Ambiental. Y tanto los medianos como los grandes generadores, esto también se los comentó Rubén en el encuentro pasado, deben tener un libro de control, un libro de acta foliado, donde básicamente lo que vamos a poner es todo el movimiento que se realiza con los residuos, en el caso que se realice un retiro, el número de manifiesto. Nosotros siempre recomendamos que tengan los manifiestos y los certificados de disposición final, y todo tipo de contingencia que puede llegar a estar vinculada con los residuos peligrosos, volcarla en el libro. Bueno, el local de almacenamiento de los residuos peligrosos debe contar con canaleta ciega de colección de líquidos, en el caso de generar residuos en estado líquido. Zócalos y ángulos de tipo sanitario, pisos y paredes anticorrosivos, impermeables, fácilmente lavables, ventilación, extintores. En el caso de los pequeños generadores, también se acota bastante lo que es el acopio final, pudiendo tener, como mencionaba la ley de residuos patogénicos, un bajo mesada, y evitando toda este gasto de dinero y construcción en vano, porque bueno, la generación es poca. Pero bueno, un hospital que genera, que es un gran generador de residuos patogénicos o mediano, tiene que cumplir con esto. Y bueno, obviamente los acopios no pueden estar juntos de residuos patogénicos y peligrosos, tienen que ser acopios diferenciados, y bueno, y tiene que cumplimentar con todo esto que pide la normativa. En cuanto a los requisitos, esto es bastante reiterativo, los requisitos tanto para la inscripción de patogénicos como de peligrosos, como la inscripción que vamos a ver más adelante de peligrosos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
los datos identificatorios del responsable de la actividad, los profesionales habilitados para realizar el manejo de residuos, bueno, obviamente los datos catastrales y demás, el responsable técnico del lugar. En este caso podemos poner como responsable técnico a cualquier persona con un título que lo habilite idóneamente para manejar los residuos. Bueno, una descripción de los procesos, en el caso que sea una industria, o de los servicios que generan estos residuos patogénicos. Una generación estimada, mensual, de las distintas categorías de residuos peligrosos que podemos llegar a generar en el establecimiento. Nos pide también un listado de personal expuesto e involucrado en el manejo de residuos. Esto apunta más que nada a si tenemos quizás personal de limpieza que se ocupe del manejo de estos residuos, debemos suministrar los datos de ellos. Las características del almacenamiento final de los residuos peligrosos, dónde almacenamos los residuos, cómo es el lugar. Siempre lo ideal es apuntar a lo que pide la normativa, que mencionar en el caso que tengamos residuos líquidos que contienen una bandeja antiderrame, en el caso de que tengamos residuos sólidos que se acopian en bolsas amarillas de 100 micrones y en un recipiente adecuado a lo que nos solicita la normativa, que está rotulado correctamente de acuerdo a las distintas corrientes de residuos, que se acopian correctamente. Bueno, también nos pide la empresa contratada para el servicio de transporte, así como el tratamiento y disposición final. En este ítem, como les mencioné antes, se diferencia de los residuos patogénicos porque generalmente no es la misma empresa la que transporta el residuo que la trata, entonces vamos a tener que suministrar los datos de ambas empresas, la metodología que se le va a dar a ese residuo para inertizarlo y después desecharlo en un relleno sanitario, en el caso que se deseche en un relleno sanitario, y el lugar de tratamiento y disposición final. Esto se le solicita a la empresa que nosotros vamos a contratar. Y bueno, nos piden también una copia de un manual de higiene y seguridad que incluya procedimientos y plan de contingencias para la gestión de los residuos. Después nos piden bueno, las características físicas, químicas de cada uno de los residuos generados. Esto es ya para los grandes generadores y medianos. La cantidad y tipo de materiales empleados en procesos, en el caso que sea una industria. El método de caracterización de peligrosidad del residuo, los protocolos de análisis, seguro de caución ambiental, bueno, un plan de monitoreo para controlar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales, y bueno, y todo dato que la autoridad de aplicación estime necesario solicitar referido a la generación de los residuos peligrosos. Hasta acá lo que vimos fueron las inscripciones en nuestro organismo de aplicación, en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Agencia de Protección Ambiental. Para repasar un poquito, vimos el certificado de impacto ambiental o de aptitud ambiental, que es necesario tramitarlo para poder realizar posteriormente las inscripciones referidas a residuos patogénicos o peligrosos, para la obtención del certificado de gestión de residuos patogénicos y o el certificado de gestión de residuos peligrosos, en el caso que generemos. Eso sería dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Como ya les comenté, los residuos no se tratan dentro de la Ciudad de Buenos Aires, no está permitido, no hay plantas de tratamiento ni para residuos patogénicos ni peligrosos. Es por eso que entra en juego el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La ley, como ya la vieron en el encuentro pasado con el ingeniero Salerno,
es la 24051, es una ley nacional, una ley de presupuestos mínimos, y tiene para nosotros la diferencia de que dentro de las categorías sometidas a control, dentro de las Y, involucra a los patogénicos. O sea que dentro de la ciudad de Buenos Aires, el residuo patogénico tiene su propia legislación, que es la 154, y sus decretos reglamentarios, y en Nación, el residuo patogénico es considerado un residuo peligroso. O sea que la presentación que vamos a tener que hacer en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación es una sola, y el objetivo final de esta presentación que vamos a hacer es llegar a la obtención de un usuario y una contraseña para el sistema CIMEL. Esto lo vamos a obtener una vez que finalizamos la inscripción. Y el sistema CIMEL lo que nos permite es operar para el transporte, tratamiento y disposición final los residuos peligrosos generados en nuestros establecimientos. Antes de que se empiece a utilizar o de que se cree este sistema CIMEL, CIMEL significa Sistema de Manifiestos en Línea, quizás uno podía generar un retiro de residuos peligrosos sin estar inscripto, no era lo correcto, pero lo podía hacer porque una empresa transportista o una empresa operadora podía generar un manifiesto porque se hacían a mano, digamos, son papeles que se firmaban, y uno lo podía tratar el residuo sin estar inscripto, y bueno, y después ante una eventual inspección podía presentar, dentro de lo malo que se había hecho, digamos, por no estar inscrito, un certificado de que se había tratado adecuadamente el residuo. Hoy, con el sistema CIMEL, no podemos realizar un retiro de residuos peligrosos sin estar inscritos en el sistema, porque nosotros, al contratar una empresa transportista de residuos peligrosos, para poder realizar el retiro tenemos que dar aviso a la empresa contratada de residuos, transportista de residuos peligrosos. La empresa inicia un manifiesto en nuestro nombre, y nosotros tenemos que entrar al sistema CIMEL, como vamos a ver después, y lo tenemos que aceptar. Si nosotros no ingresamos al sistema CIMEL, o sea, si no tenemos un usuario y una contraseña del sistema CIMEL, no podemos aceptar ese manifiesto, por lo que la empresa no puede pasar por nuestro establecimiento a retirar el residuo. O sea, es que es una condición que tenemos que cumplir sí o sí para poder realizar retiros de residuos peligrosos. El trámite que tenemos que hacer dentro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación es el certificado de aptitud ambiental como generador de residuos peligrosos. Bueno, como les decía, la ley 24051 incluye dentro de las categorías sometidas a control a las Y1, que son los residuos patogénicos. Y como les dije antes también, menciona que bueno, será considerado un residuo patogénico todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a los seres vivos o contaminar el suelo, agua, atmósfera o el ambiente en general. En particular, los que posean alguna de las características enumeradas en el anexo 2 o tengan la peligrosidad del anexo 2 o estén dentro del anexo 1, que son las Y, los distintos componentes que considera la legislación como peligrosos. En este caso, las inscripciones en el Ministerio de Ambiente de la Nación se realizan también vía TAD, pero esto está en Nación, para operar, no sé si lo habrán usado alguna vez, para operar la plataforma Trámites a Distancia de Nación, es necesario contar con clave fiscal, que es la clave que usamos para utilizarla y hacer trámites en la página de AFIP. Y bueno, es necesario para acceder a un usuario, como les comentaba antes, del sistema de manifiestos en línea. Y a diferencia de los trámites que realizamos en APRA, esto me olvidé de comentarles,
los trámites referidos a residuos patogénicos y peligrosos en la Agencia de Protección Ambiental no tienen tarifaria, no tienen costo. Sí, como les dije, el trámite del certificado de impacto ambiental. En el caso de el certificado de aptitud ambiental como generador de residuos peligrosos en el Ministerio de Ambiente requiere de una tarifaria inicial que, si no recuerdo mal, no era más de 1.500 pesos, y un posterior pago que lo genera el área correspondiente a tasas, que es acorde a la generación de residuos mensual que hacemos nosotros. Igual no son números tan excesivos, digamos. Nosotros hace poco hicimos un retiro de 30.000 kilos de Y3 y la tarifaria había sido de 3.000 pesos y algo no muy superior a ese número, así que es algo no muy excesivo. Bueno, como les decía, requiere de un pago, una tarifaria inicial que se hace para hacer el inicio del trámite y la apertura del expediente. Y una vez que presentamos toda la información, los requisitos que nos solicitan, de acuerdo a nuestra estimación mensual de generación, nos solicitan otro pago, otra tarifaria. Entre los requisitos es muy similar a los que piden en la Agencia de Protección Ambiental, los datos identificatorios del responsable del establecimiento físicamente, datos catastrales, las listas de las distintas categorías que generamos, su descripción y las cantidades mensuales estimadas, la descripción de las condiciones de almacenamiento. En este caso nos piden fotografías del almacenamiento. En el caso de que sean residuos patogénicos, que igualmente, por más de ser considerados como parte de los residuos peligrosos, deben almacenarse en forma separada en el caso de generarse ambas categorías de residuos, tanto patogénico como peligroso. Bueno, nos piden fotografías del sector donde se vean cómo son las condiciones del acopio, características físicas, químicas y biológicas de cada uno de los residuos que se generan, como nos pedían en la Agencia de Protección Ambiental, el método y el lugar de tratamiento y disposición final. Esto lo vamos a obtener del transportista y operador contratado, es información que le solicitaremos a ellos. Los distintos procesos, en el caso que sean industrias o servicios que generen los residuos peligrosos que estamos declarando. Nos piden también declarar la capacidad máxima de acopio que tenemos en el establecimiento, el volumen del local de acopio. Un plano del establecimiento con la señalización de las áreas en donde se generan residuos y el acopio de residuos final, tanto de peligrosos y en el caso que tengamos patogénicos también. Acreditar la gestión de los residuos peligrosos generados, presentando, en el caso de que ya hayamos hecho retiro, los manifiestos de transporte, o copia del libro del registro, donde es conveniente ir, como les mencioné con anterioridad, dejando asentado los distintos movimientos que vamos haciendo con los residuos que generamos en el establecimiento. También nos piden un listado del personal expuesto a la generación de residuos. Y ahí terminamos. Quizás los requisitos que nos piden, la idea fue mostrarle algunos de los más importantes o los más característicos. Es importante tener en cuenta que a veces son trámites que se demoran un poco, porque bueno, genera que una persona tanto del Ministerio de Ambiente como una persona de la Agencia de Protección Ambiental
vea la documentación que nosotros cargamos, que esté bien cargada, que sea la correcta, que cumplamos con todos los requisitos que nos están solicitando, y a veces eso hace que se demore un poco el trámite. Nosotros con esta inscripción que les mencionaba antes, en la que se generaron 30.000 kilos, que fue una cámara frigorífica de Oneto, y tuvimos unos cuantos meses entre idas y vueltas para poder hacer la inscripción, sobre todo en el Ministerio de Ambiente. Como pertenecemos a ciudad, quizás tenemos contacto directo con la Agencia de Protección Ambiental y eso hace que que el movimiento sea más ágil, pero bueno, en el Ministerio de Ambiente a veces se demora un poco, y también en la Agencia de Protección Ambiental pasa lo mismo. A veces hay que armarse un poco de paciencia para estos trámites, y bueno, y también tiene quizás mucho ida y vuelta, mucho pedido de requisitos que quizás obviamos porque creíamos que no eran necesarios, y vuelven a solicitarnos, o subsanaciones y demás. Así que bueno, esa era la idea, mostrarle un poco las distintas presentaciones que nosotros tenemos que hacer como generadores de residuos patogénicos y peligrosos dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en la Agencia de Protección Ambiental. Después pasamos a lo que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Acá no lo puse, pero también es requisito, obviamente, para inscribirnos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, habernos inscrito previamente en nuestra jurisdicción, que para nuestro caso sería en la Agencia de Protección Ambiental, y tenemos que presentar los certificados de gestión, tenemos que subirlos a esta plataforma TAD que les comentaba, que es en la que nosotros subimos toda la documentación y mediante la cual realizamos el trámite. Después tenemos posibilidad, mediante esta misma plataforma, de ver un poquito el seguimiento del trámite, en qué estado está, quizás en qué área está trabado, o si nos hacen algún pedido de subsanación de la información que nosotros subimos. Es bastante ágil el sistema, y eso está bueno para que nosotros sepamos en qué estado está el trámite y no quedarnos con la duda de qué es lo que está pasando. Por último, les quería mostrar un poco el tema de qué es un manifiesto de transporte, que lo mencionamos tanto. Básicamente es una declaración jurada que lo que establece es la naturaleza, cantidad de los residuos que nosotros generamos, su origen, la transferencia del generador al transportista, de este a la planta de tratamiento o disposición final, que es donde se van a disponer finalmente, como la palabra lo dice, los residuos, y también los procesos que se le dieron de tratamiento a esos residuos, en el caso de los residuos patogénicos, como mencionó Rubén. El tratamiento más común que se le da es el autoclavado. En el caso de los quizás residuos peligrosos categoría I3 es la incineración en horno rotativo, pero obviamente existen muchas más metodologías de tratamiento acorde a los distintos residuos. Bueno, toda esta información queda documentada en un documento que se denomina manifiesto. Yo acá tenía uno para mostrarle, para que vean un poquito de qué se trata. No sé si ahí se está viendo, Silvia, la pantalla compartida. Sí, tenés que Perfecto. después abrirlo, ¿no? A ver si queda un poquito más grande. ¿Ahí se ve mejor? Podés agrandarla totalmente como tenías recién, porque tenés el escritorio. Se ve el escritorio nada más. Dame un segundo. Dale. Bueno, mientras les comento, ahí voy a compartir de vuelta, a ver si ahora se puede ver mejor. Este manifiesto que les voy a mostrar es de residuos patogénicos, de transporte de residuos patogénicos.
como les dije, se trata... ¿Ahí se ve mejor, Silvia? Ahora va, ahí va, ya está. Como les Ahora decía, sí. lo que son residuos patogénicos se tratan, en el caso de la empresa que nosotros tenemos contratada como Ministerio de Salud de la ciudad, en provincia de Buenos Aires, en Lanús. Por eso es que interviene el organismo que se llama OPDS, que es Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que sería lo que para nosotros es la Agencia de Protección Ambiental, pero en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Como ven, este por ejemplo es del Hospital Ramos Mejía. Este es un manifiesto de transporte que tiene los datos del establecimiento, el quit del generador, datos netamente administrativos, el tipo de residuo. Bueno, acá categoriza la peligrosidad, la cantidad de kilos que genera que generó el establecimiento y retiró el transportista. En este caso, si bien debería ser exacto la cantidad de kilos, ponen un aproximado y después cuando llega a la planta de tratamiento se hace un pesaje más estricto. El estado del residuo que se retiró, acá ven la cantidad final, 465 kilos, y siempre lo tiene que firmar el responsable del establecimiento, si no, no tiene validez este residuo. También acá nos dice cuál es la empresa que va a tratar ese residuo, que esta es la empresa que tenemos contratada centralmente en el Ministerio de Salud, hace el retiro de todos los establecimientos de salud. Bueno, dirección, datos del vehículo que realiza el transporte, a dónde se va a tratar el residuo, bueno, el destino final y bueno, firmas del responsable, del operador que va a realizar el tratamiento de este residuo. Una vez que el residuo ya se trató, lo que nos emiten es el certificado de tratamiento y disposición final, que ahora les voy a mostrar, porque no estoy pudiendo mostrárselo, que esto lo emite el organismo, como les decía, el mismo organismo de provincia de Buenos Aires, porque este residuo se trató en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que es el manifiesto, el certificado de tratamiento y disposición final. ¿Se está viendo ahí, Silvia? Sí. Perfecto. Como lo ven, Un poquito más grande, ahí está. lo emite OPDS, como les decía antes. Este corresponde al Hospital Piñero, no, un centro de salud del Hospital Piñero. Como ven acá, nos dice qué residuos se trató, a qué características corresponde, es residuo patogénico, la peligrosidad, el tipo de residuo, I1, como dice la ley 24051, nos estipula el manifiesto de transporte con el que se retiró ese residuo del establecimiento, la cantidad de residuos que se retiraron, la fecha en la que se retiró, el número de registro de las operaciones, el tipo de tratamiento que se le dio, como les dije, lo que es al residuo que es patogénico generalmente se lo autoclava, y dónde terminó luego del tratamiento como un residuo sólido urbano y fue a un relleno sanitario. Básicamente esta es la información que tiene un manifiesto y un certificado de tratamiento. Es fundamental que lo tengamos una vez que nuestros residuos fueron transportados y tratados para que ante cualquier inspección nosotros podamos validar con la documentación correspondiente que ese residuo fue tratado y dispuesto adecuadamente. Por último, le quería mostrar de qué se trata un poco el sistema CIMEL. Bueno, esto es, ya estamos, ya ingresamos dentro del sistema CIMEL, en este caso. Este corresponde, como ven acá, es el usuario del Hospital Udaondo,
Como ven, si vamos a la cuenta del establecimiento, tiene los datos del establecimiento, el hospital, el lugar, la dirección y demás. Esto es muy importante, son los permisos del establecimiento. En los permisos del establecimiento nosotros vamos a tener, bueno, acá por error cargaron muchas veces la misma categoría, pero en los permisos del establecimiento nosotros vamos a saber qué Y estamos habilitados para tratar y para poder contratar un transportista y un operador que le dé disposición final a esos residuos. Si nosotros, por ejemplo, acá tiene obviamente residuos patogénicos, medicamentos vencidos, Y6, que son disolventes orgánicos, Y16, esto proveniente de rayos, líquido revelador y fijador, y bueno, y estos corresponden a las empresas de mantenimiento hospitalario que gestionan sus residuos a través de la cuenta del establecimiento, pinturas, adhesivos, resinas y demás. Si nosotros generamos un residuo que no tenemos habilitado en esta categoría, no lo vamos a poder tratar, por lo que tenemos que pedir la ampliación de esa categoría para poder tratarlo. Como les decía al principio, nosotros cuando solicitamos un retiro a la empresa de transporte, la empresa de transporte inicia un manifiesto de transporte. Entonces, a nosotros, en este caso no tenemos ninguno, cuando la empresa que nosotros contratamos genera el manifiesto, nosotros nos comunicamos con la empresa y le decimos, tenemos determinada cantidad de kilos de determinada categoría que necesitamos realizar un retiro. La empresa genera el manifiesto y nos aparece acá una tilde que dice aprobar manifiesto. Si nosotros no aprobamos ese manifiesto, el transportista no puede sacar el camión para ir a recolectar ese residuo para posteriormente tratarlo y disponerlo finalmente. Es por eso que si no tenemos acceso al sistema CIMEL, no podemos tratar los residuos. Por último, lo que les quería mostrar, que me olvidé de mostrarlos acá en lo que es permisos del establecimiento. Bueno, como ven acá, podemos agregar las distintas corrientes de residuos que se generaron. Pero lo que tiene este sistema es que hay, esto ya se los había mencionado, no me acuerdo si fue el ingeniero Salerno o el docente que tuvieron anteriormente, hay combinaciones de corrientes, como ven acá, lo que hace bastante complejo categorizar las distintas residuos, por ejemplo I12, I23, y quizás no es tan exacto y difícil determinarlo, ¿no? Pero bueno, nosotros generalmente nos guiamos por corrientes, por decirlo de alguna manera, simples, I3, I6, I8, I16. Pero bueno, por ejemplo acá I18, I19A, barro de planta de tratamiento de efluentes, I19, combinaciones de corrientes que lo hacen bastante complejo identificar las distintas corrientes de residuos. Así que bueno, eso es lo que les quería mostrar un poquito de cómo se maneja este sistema. Es muy sencillo, pero bueno, nosotros una vez que tenemos acceso, tenemos una cuenta, hicimos previamente la presentación en la Agencia de Protección Ambiental. Después que hicimos la presentación en la Agencia de Protección Ambiental, hicimos la presentación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Obtuvimos una contraseña, un usuario y una contraseña del sistema CIMEL, y recién ahí vamos a poder operar este sistema, que bueno, es un poquito raro al principio, pero les aseguro que se maneja fácilmente una vez que uno se encuentra más cómodo con el entorno de la web. Es sencillo. Y bueno, esto es lo que les decía del sistema CIMEL. Para hacer un resumen rápido y no los aburro más, como vimos, por estar dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro organismo de aplicación de la Ley 154 y 2214 y sus respectivos decretos reglamentarios es la Agencia de Protección Ambiental.
lo que primero tenemos que tramitar, si es que no lo tramitamos, es el certificado de impacto ambiental, porque entre otros motivos legales nos brinda un número y un código de seguridad que nos va a ser fundamental para después poder tramitar el certificado de gestión tanto de residuos patogénicos como de residuos peligrosos. Una vez que logramos inscribirnos y obtenemos estos certificados en nuestro organismo de aplicación, que es la Agencia de Protección Ambiental, hacemos la presentación en el Ministerio de Ambiente. Obviamente tenemos que presentar los certificados de nuestro organismo de aplicación. Y lo que vamos a tramitar en el Ministerio de Ambiente es el certificado de aptitud ambiental como generador de residuos peligrosos, y esto nos va a habilitar a un usuario y una contraseña para el uso del sistema CIMEL, que es lo que estuvimos viendo un poquito recién mediante el usuario del Hospital Ugaondo, que gentilmente nos donó su contraseña. Así que bueno, espero no haberlos aburrido mucho, haber sido claro, y cualquier duda o pregunta que tengan, intentaré respondérselas, y si no se la puedo responder, se las averiguaré y se las contestaré vía mail. No. Hay preguntas y las vas a poder responder seguramente, porque van de acuerdo también a la charla, ¿no? Antes de seguir avanzando, si quizás tiene algo que agregar, Rubén. 8:30 fue la primera. A ver, espera, 8:30. Acá está. Dice Sandra, entonces, un generador de residuos peligrosos en Cava tiene que inscribirse en Cava y en Nación, o solo los generadores de patológicos deben cumplir con ambas inscripciones. No, un generador de residuos peligrosos que opera dentro de la ciudad de Buenos Aires tiene que inscribirse en la Agencia de Protección Ambiental y posteriormente en el Ministerio de Ambiente. Bien. Mariana dice, ¿qué profesiones están contempladas para presentarse como responsables técnicos a la hora de gestionar los certificados? ¿Licenciados en seguridad e higiene? Sí, pero obviamente farmacéuticos pueden realizar la inscripción tranquilamente. De hecho, no sé si es colega de ustedes, no sé si está inscrito con ustedes, pero Juan Re, no sé si lo conocen, fue el responsable técnico de este retiro grande que hicimos en Oneto. Él trabaja en el área de abastecimiento y él se presentó como representante técnico para avalar la documentación que generamos. Perfecto. Sandra dice, muchos transportistas te ofrecen que te hacen el manifiesto con la categoría alta temprana. ¿Esto es correcto? ¿Existe? Existe la denominación de alta temprana, que se generó cuando se inició este sistema CIMEL para que establecimientos que necesitaban retiro urgente puedan hacerlo, pero legalmente el alta temprana se puede hacer una vez sola, un único retiro. Puede llegar a generar No es para inconvenientes. Sí, siempre, lo puede hacer. No, es para hacer un único solo un retiro. retiro. Solo un retiro. Después uno debe inscribirse y adecuar su situación ante los organismos. Sí, existe la categoría. Sí, uno si quiere puede hacer retiros con alta temprana durante mucho tiempo. No le puedo asegurar que después no tenga problemas ante eventuales inspecciones. Perfecto. Paula dice, ¿cómo se realiza el blanqueo del usuario y contraseña del sistema CIMEL? El blanqueo de contraseña, si estoy entendiendo bien qué es lo que está planteando, yo entiendo como blanqueo que ella ya tiene un usuario y una contraseña y por algún motivo se le bloqueó ese usuario, ese usuario y no puede acceder. El blanqueo de la contraseña, como cualquier página que uno se registra y pierde la contraseña después, lo que hace es restablecer la contraseña y automáticamente el sistema CIMEL le manda un mail a la casilla de email que declaró uno cuando se inscribió. No sé si fui claro.
Sí, yo te entendí. Ahora, Paula, cuando puedas, decinos a ver si te quedó alguna duda. Mientras tanto, seguimos con Patricia. Dice, si son, por ejemplo, 2 sucursales con muy pocos residuos, 3 cajitas por mes, ¿es necesario que cada sucursal pague por separado a una empresa para el retiro de una cajita de medicamento? ¿O se puede enviar todo a una sucursal y que la empresa pase a retirarlo solo por esa sucursal? Estamos hablando de muy poco residuo, 3 o 4 cajitas por mes o a veces nada, porque esto duplica el gasto por una cantidad de residuo ínfima. Y el inconveniente con el que nos encontramos legal, si vamos a ir a hilar fino, es que los residuos peligrosos no pueden transportarse. Siendo tan pequeñas cantidades, yo las transportaría. Si estamos hablando de unas cajitas de medicamentos, yo las transportaría. Legalmente no se debe hacer eso, está mal. Pero bueno, si le genera un gasto superlativo que necesitan evitar y es muy ínfima la cantidad, yo la transportaría, la centralizaría a una sucursal, claramente. Perfecto. Kerman dice, ¿cuánto tiempo tardan en dar el certificado desde que se llevan los residuos? Y eso depende el operador que uno contrate. No es lo mismo que vaya a Córdoba, que vaya a Santa Fe. Eso va a depender de la empresa que uno contrate, de la distancia, pero generalmente es bastante ágil. Una vez que se trata, se emite casi instantáneamente y lo reciben bastante rápido. Pero bueno, ¿Esto qué quiere depende de la decir? distancia. El primero demora un poco más y después ya, ya se empieza a hacer más sencillo o siempre se No, no, demora. no, no, es rápido. A lo que me refiero Ah, yo es a la distancia espacial hacia la planta de tratamiento. Tengamos en cuenta que los residuos peligrosos van vía tierra, obviamente, con un camión hasta Córdoba o Santa Fe. O sea, una vez que llegan a la planta de tratamiento, el tratamiento es casi instantáneo, se tratan rápidamente. Y una vez que se trató eso, se genera rápidamente el certificado de disposición final. Eso no tiene que ver más con la distancia a la planta de tratamiento que el tratamiento en sí, digamos. perfecto. Paula dice que sí. Muchísimas gracias porque esa era justamente la respuesta que estaba buscando. Ah, bueno, Eh, sí, nos pasa mucho, Paula, te comento que a nosotros nos pasa mucho porque tenemos las cuentas de 34 hospitales y hay mucha gente metiendo mano, entonces se nos bloquean mucho las contraseñas y es algo habitual. Marianela dice, Sergio, una consulta, en provincia de Buenos Aires, ¿existe alguna plataforma similar a Simmel? Mira, no te lo puedo asegurar porque yo trabajo en el ámbito de la ciudad, pero te lo puedo asegurar. Pero sé que por comentarios de colegas que bueno, con la última gestión, la gestión anterior, que bueno, que pertenecía al mismo gobierno, ciudad y provincia, se digitalizó mucho y se utilizaron plataformas muy similares, así que calculo que debe tener alguna plataforma así similar. Pero se lo voy a averiguar. Se lo voy a averiguar y se lo contesto por intermedio de la doctora Raffo. Perfecto. Paula dice, consulta en el caso de generar eventuales residuos peligrosos. ¿Cómo se procede? ¿Se debe hacer todos los trámites si son eventuales? Generación eventual es una categoría diferenciada, entendiendo por generación eventual una generación única. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en el establecimiento del ingeniero Salerno, tuvimos una generación de asbesto por utilización, como todos sabemos, los establecimientos de la ciudad, hospitales más que nada, son muy antiguos, tienen promedio de 80 años de antigüedad. Antiguamente el asbesto se utilizaba como recubrimiento de ductos de calderas, como aislante térmico. Y bueno, eso quedó ahí instalado y hubo que retirarlo de muchos establecimientos.
Bueno, eso es una generación eventual, por ejemplo, se retira asbesto y es un residuo peligroso que se genera una única vez y se hace un único retiro. Para esa generación existe la categoría de generador eventual, los requerimientos son menos que los de un generador, pero tiene que cumplir con los mismos pasos, el certificado de aptitud, la inscripción en la Agencia de Protección Ambiental, también como con la categoría de generador eventual, y posteriormente la inscripción en el Ministerio de Ambiente, también con la categoría de generador eventual, porque tiene que utilizar también el sistema CIMEL para hacer ese retiro. No existe otra forma de hacer el retiro que no sea mediante la utilización de esta plataforma CIMEL. Estás muteada, Silvia. Porque salió recién el perro. Buenas noches, dice Cintia. Tengo vencido mi CA. Sin embargo, sigo operando por CIMEL. Pude gestionar mi certificado de gestión en ciudad, pero se me complica con nación. Cuando debe ingresarse la memoria técnica es una nota tipo declaración jurada. Hace años me había hecho el trámite un gestor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella necesitaría ahora también de un gestor, porque está diciendo que realmente se le complica hacer el trámite con Nación. Eso es un tema bien que mencionó los plazos, que me olvidé de mencionar. Los certificados de gestión de residuos patogénicos y peligrosos que se realizan en la Agencia de Protección Ambiental tienen una validez bianual, o sea, por 2 años nos dura. La inscripción en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, certificado de título ambiental como generador de peligrosos, es anual. La tenemos que renovar anualmente. Anualmente tenemos que volver a hacer la misma presentación que hicimos, o sea, de que si se le venció, debería realizar nuevamente la presentación con la misma documentación. Si no hubo modificaciones, si no genera corrientes de residuo que antes no generaba, o si las cantidades son similares a las que generaba antes, que realice la misma inscripción. Lo que sí, obviamente, le van a cobrar la tarifaria de inicio de expediente y la tarifaria de acuerdo a la generación mensual que declara. Pero si no hubo modificaciones, tiene que hacer la misma presentación que hizo el Qué año bien. anterior. Quiere decir que le sirvió, le hubiera servido, perfecto. Entonces, sí. Cintia, te sirve lo que ya habías presentado. Sí te mantenés, todo igual, ¿eh? Otra, Paula, seguimos. Una pequeña distribuidora de medicamentos y cosméticos de provincia. ¿Debe inscribirse como generador o lo correcto es enviar los pocos residuos generados a los laboratorios elaboradores? Y eso depende del contrato que tenga el establecimiento con los proveedores. Eso ya es algo muy interno de la empresa. Hay que ver cómo gestiona ese tema con los distintos proveedores. No te podría ayudar mucho ahí, pero si es una gestión, una generación que se realiza en el establecimiento y previamente no tiene ninguna cláusula contractual con los proveedores de que esos cosméticos se devuelven, se va a tener que inscribir en OPDS, en este caso, porque es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y posteriormente hacer la inscripción en el Ministerio de Ambiente. Perfecto. Patricia dice, excelente exposición. ¿Me podría decir cómo es el tratamiento de residuos patológicos? ¿El tratamiento? Sí. El tratamiento, nosotros, por lo menos los que se generan en el ámbito hospitalario y centros de salud del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Salud, perdón, se le da el tratamiento de autoclavado, que bueno, para los calculo que sabrán, pero para el que no sabe es con inyección de vapor a alta presión y temperatura, que hace que el residuo quede inocuo y se pueda llevar a un relleno sanitario.
Genial. Bueno, no tengo más preguntas. Estupenda la disertación. No sé si querrá sumar algo. ¿Les había quedado a ustedes algo pendiente? A vos, Sergio, y a Rubén de la clase anterior, o que habían dicho lo dejamos para la próxima, ¿recuerdan? ¿Qué era? Sí, no, en realidad habíamos visto peligrosos en un detalle bastante fino. Faltaba toda la parte de inscripción que acaba de exponer muy bien Sergio. Excelente la exposición, Sergio, te felicito. Muy clara. Y simplemente con el tema patogénicos era, bueno, ver algunas definiciones que prácticamente las incluyó Sergio ya actualizadas con el tema de decretos. Y después, bueno, no sé, algo que quieran saber, como por ejemplo el tipo de acopio y eso, pero ya más o menos lo fue explicando Sergio, aunque sea de una manera reducida, no tan puntual, pero perfecto. Creo que está claro. Si hay alguna duda respecto al tema patogénico, lo podemos resolver, lo podemos contestar. Recién una de las preguntas se trató del tema, justamente, valga la redundancia, de tratamiento. También se puede decir que los cortopunzantes, algunos van directamente, que se depositan en los, digamos, recipientes exclusivos para cortopunzantes, esos recipientes deben introducirse dentro de las bolsas rojas, y bueno, son también, pertenecen al proceso de tratamiento, o sea, ya sea el residuo en bolsas propiamente generado del lugar de aislamiento, o bien de quirófano, o también dentro de la bolsa puede ir el cortopunzante con todos los materiales de vidrio, agujas y demás, ¿no es cierto? También es sujeto a tratamiento. Cintia pregunta, ¿además hay que abonar algún seguro ambiental? Sergio, no sé qué. Es requisito, ahí lo vimos, que generador de residuos peligrosos tener un seguro de caución, seguro ambiental, por ser generador de residuos peligrosos. Claro, porque aparte ella lo está renovando también, ¿no? Sandra dice, si en una ficha técnica de un producto de diagnóstico para uso in vitro te dice que para ser descargado debe dársele el tratamiento de material infeccioso, por más que esté cerrado, sin uso y vencidos en su envase original, significa que debes considerarlo patológico por tener esa advertencia o peligroso, porque eso se da mucho en productos que se usan como reactivos en laboratorios de análisis clínicos. Habría que ver... ¿Qué preguntaza, Sí, sí. Pregunta complicada. No sé si en el anexo 2 de la ley de peligrosos, donde categoriza las H, si existe la categoría de infeccioso. Si existe esa categoría, yo lo trataría como un residuo peligroso de acuerdo a esa H, a esa categoría. Rubén está por... Sí, de hecho la vimos la semana pasada. La semana pasada. Vimos la categoría así de infecciosos, que si no me equivoco era la clase 9, donde hablaba de aquellos que eran perjudiciales para el medio ambiente. Y si todavía el instructivo del envase dice que debe considerarse como un reactivo que afecta al medio ambiente, sí, debe dejarse o debe destruirse como peligroso. Tratarse como peligroso, perdón. Perfecto, a pesar de todo lo que está diciendo ahí. A ver acá. Hace meses, a ver, ¿qué dice acá? Por eso se da mucho en los productos que se usan. Perdón,
No me maten, porque lo dijo en la otra clase, no, por favor. Pero tu pregunta fue fantástica, fantástica. Hace meses que estoy en la distribuidora con un producto así. Y me dice, debe recibir tratamiento como material infeccioso. Y es como que realmente la debe tener cansada, que no debe saber para qué lado ir. Y ella agrega, genial, muchas gracias por la respuesta que le dieron. De nada. ¿Alguna consulta más, chicos? Acá tenemos a 2 perlitas de disertantes realmente. Yo hago otro comentario que me olvidé de decirles, cambiando un poco el rumbo del tema. Por algunas actas de inspección que me envió Noemí, de algún colega, también lo que les están pidiendo mucho en las inspecciones es la ley 5920, que es el sistema de autoprotección, que es lo que antes era el plan de evacuación, perdón, no me salía la palabra, que bueno, que es una ley nueva relativamente, tiene unos pocos años, y bueno, para hacer ese sistema de autoprotección, que es básicamente un plan de evacuación del establecimiento, que se los piden a todos los establecimientos, tienen que contar con un profesional que esté inscrito en el registro de defensa civil, que es la que regula toda esta normativa. Así que bueno, que estén atentos también con ese tema, que en las inspecciones lo están observando mucho, por lo menos en las farmacias que me estaba comentando Noemí. Sí, a mí al pasar también me inspeccionaron, más de lo que tengo no puedo hacer, pero bueno, firmé unos papeles que me dieron y a la vez me dieron para hacer como si fuera un curso, como un mini curso de cómo tenía yo que actuar y de cómo tenía que referirme con mis empleados, pero yo más que la puerta de entrada, no tengo forma, por ejemplo, de evacuación. Entonces tengo salida, el cartel de salida en la entrada, y bueno, ellos te brindan absolutamente toda la información. Realmente es fantástico. Y bueno, y aquel que sea más complicado tendrá que hacer todo como corresponde, más de acuerdo al tamaño, de acuerdo a las bocas que tiene, ¿verdad? Sí, eso varía. Existen distintos grupos de acuerdo al establecimiento, a la actividad del establecimiento, a los metros cuadrados, a las plantas, a la peligrosidad. Eso varía mucho de acuerdo a la actividad. Creo que también yo, por ejemplo, no tengo subsuelo, pero eso es una de las cosas que también se fijan, si tenés subsuelo, ¿verdad? Esas cosas así también importan. Por otra parte, Rubén estaba muy al tanto de cómo se hacía el plan de evacuación, porque de hecho en el laboratorio lo hacíamos cada 6 meses. Así que creo que Rubén sabe muy bien lo que es. Sí, lamentablemente. Pero bueno, en el caso nuestro era un laboratorio de industria, pero calculo que en el área de distribuidoras y droguerías eso tiene que estar muy bien preparado con todo el plan correspondiente. Sí, el otro día mencionamos justamente con el plan de contingencia que debe haber en un manual de manejo de residuos. El plan de contingencia en ese caso se refería a cómo operar en caso de un incidente con el derrame o la rotura de algún recipiente que contenga algún residuo peligroso. En ese plan de contingencias estaba más o menos explicitado los roles de las personas que tenían que actuar ante ese derrame. Salvando la diferencia, es un poco similar a lo que estaría pidiendo una ley de evacuación,
en caso de incendio o cualquier otro tipo de contingencia. Actualmente, como bien mencionó Sergio, la nueva ley, la 5920, o llamada Ley de Autoprotección, estipula distintas categorías a los establecimientos, en función de superficie, en función de rubro, y en función también de peligrosidad que se esté generando. Bueno, lamentablemente, yo no estoy autorizado porque la ley del trabajo del empleado del gobierno de la ciudad, la ley 471, en uno de los artículo 11, párrafo E, específicamente, o especifica que un empleado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no puede presentar para un tercero una documentación que esté controlada por otro órgano del gobierno de la ciudad. Bueno, esto fue algo que con la administración anterior a la actual, que si bien es del mismo sentido político, no se tenía en cuenta, y con esta sí, por lo cual varios profesionales que trabajamos en el gobierno de la ciudad y que presentamos planes de evacuación en defensa civil, fuimos hasta la derogación de la ley 1346, que era la anterior, el plan de evacuación y simulacro, estuvimos habilitados. A partir de la 5920 ya no lo estamos, por lo cual ahora mi establecimiento, Talleres Protegidos, todavía tiene en sus planos y en su digamos, organigrama de roles la vieja 1346, pero bueno, hay un profesional perteneciente a una empresa de control y regulación de matafuegos que está trabajando en ese tema. Casualmente, bueno, entre paréntesis, fui invitado el lunes, que ellos van a hacer un simulacro en el Hospital Moyano, y bueno, fui invitado a presenciar ese simulacro. Pero lamentablemente yo no puedo asesorarlos en ese tema porque no estoy habilitado. Puedo darle alguna consideración técnica, pero realmente como profesional no estoy autorizado. Así que, Pero por lo menos los podés orientar, ¿o no? Orientarlos, sí, sí. eso sí. Sí, Pasos a seguir, ese tipo de cosas, sí o no. Sí, eso sí. Bueno, de hecho, la persona que va a hacer el plan de evacuación en la sede de Bransen, que es donde está nuestro laboratorio, está permanentemente en contacto conmigo, porque bueno, Está bien. él maneja todo lo que es la parte de peligrosidad, y vemos la distribución de roles, que en la charla a la cual dimos, pues yo también colaboré con él en la charla, bueno, los roles se van a mantener, así que bueno. Pero hay alguna serie de puntos que son un poquito más sencillos que en la vieja ley 1346. Sin embargo, en algunas instituciones más grandes ya crea un grupo de intervención de incendio, que necesitan un tipo de entrenamiento especial con bomberos, y bueno, creo que no es el caso para esta charla. Bueno, pero es interesante lo que estás diciendo. Acá salió otra consulta. Norma dice, una distribuidora en provincia que comercializa sus productos de importación, importadora en Cava, dice, deben inscribirse las dos empresas, la distribuidora y la importadora, una en Cava y la otra en provincia. ¿Es así? Perdón. Sí, así, Rubén. No, la pregunta no sé si se refería al tema de evacuación o al tema de residuos peligrosos. No, al de los residuos, porque la puso antes de que vos estuvieras hablando del tema de evacuación. Está hablando justamente de los residuos. Una distribuidora en provincia que comercializa sus productos de importación, importadora en Cava, ¿deben inscribirse las dos empresas? Depende de dónde genere los residuos. Si genera residuos en los dos establecimientos,
debe inscribirse en la sucursal que está en provincia, en OPDS y en el Ministerio de Ambiente, y la sucursal que está en Ciudad de Buenos Aires, en la Agencia de Protección Ambiental y en el Ministerio de Ambiente también. Si se generan solo en uno de los dos establecimientos, en la jurisdicción donde esté localizado el establecimiento. Depende de dónde genere los residuos. Depende básicamente de eso. Bueno, Si es que genera residuos, porque si es las una dos distribuidora generan. que, si es que genera, ¿no? Eso es Claro. para aclararlo. Porque si importa y distribuye dentro de fechas que son aceptables o en vigencia, a lo mejor no genera, no conozco bien el modus operandi de la empresa, si a lo mejor le generan residuos que se le vencen, ¿no? Entonces ahí sí o sí tienen que, Claro. ahí sí serían las dos entonces, porque estarían generando las dos residuos. Claro. Si no la que genere solo residuos. Bueno, Lo en el que- medio de toda esta, sí, No, Rubén. lo que cabe aclarar que los residuos que se generan, los residuos peligrosos, no pueden transportarse en forma privada. O sea, vimos el ejemplo antes de la pequeña cajita y bueno, la pongo en un baúl del auto y hago la trampita, se la llevo a la otra sucursal. Total, es una cajita, no sé, de cartón, una cajita de zapato, me imagino algo muy pequeño, pero en realidad los residuos no deben transportarse si no es justamente por una empresa transportista que después tengamos la seguridad que lo va a tratar y que nos va a dar el certificado de tratamiento. Norma está contestando que realmente le quedó clarísimo la respuesta que le acaban de dar. Justamente de acuerdo a lo que ustedes estaban explicándoles recién, la distribuidora y la importadora. Bueno, en el medio de todo esto les quería decir, ya para ir cerrando y antes de darle a nuestra jefe la voz para el cierre, quiero decirles que en el medio de todo esto ha habido halagos hacia las disertaciones, ha habido que el tema ha sido claro, ha sido realmente sumamente beneficioso. Bueno, ustedes pueden ir viendo las cosas que han dicho y a la vez, bueno, nos sumamos a la primera que también tuvimos con Rubén, que fue también tan didáctica. Acá en un momento estaban pidiendo el mail, pero no se dieron cuenta de que ya el mail lo había puesto, se los había puesto Gastón el mail, pero de todos modos, acá lo está poniendo Gastón rápidamente de nuevo, Sergio tamasi@gmail.com. Entonces ya tienen los mails de los dos profesionales, más el mail de nuestra presidente. Noemí, en farmacéuticos está bien, ¿no? Directamente para comunicarse. Sí, sí, exactamente. Es lo que yo les iba a comentar, que Perfecto. aparte de los mails de los disertantes, lo ideal sería que vehiculicen a través del mail de la sección farmacéuticos y nosotros nos encargamos de derivar a los docentes que, bueno, creo que esta vez, después de ya 3 clases de residuos, me parece que el tema por lo menos quedó un poco más claro. Pero la idea es que me hagan llegar a nuestro correo las inquietudes, las dudas, todo, porque es la forma que nos habilita a nosotros para avanzar en lo que sea necesario. Fundamentalmente, saben que el correo de farmacéuticos@covif está abierto para que hagan todas las consultas que necesiten.
Bueno, sí, y también sabes que lo que vos estás diciendo es fantástico porque cuando te va llegando todo a vos de esa manera podés hacer una selección y de ahí es así como operaste la vez pasada, ¿no? Junto con el equipo que te ayudó. Sí, exactamente. Cuando se dio la primera clase, que quedaron muchas dudas, lo que hicimos fue una especie de levantar todas las dudas a través de mi secretaria, que hoy creo que no pudo estar presente, pero si no la nombro después se me enoja, la doctora Silvia Gaeta. Ella se tomó el trabajo de levantar todas las dudas, y justamente esas dudas son las que yo hice llegar a Rubén y a Sergio, a los que me queda agradecer, porque realmente creo que, o sea, encontramos los docentes adecuados para este tema que es bastante árido. Pero todas las dudas, todas las inquietudes las pueden hacer llegar perfectamente al correo de farmacéuticos, que serán derivadas a quien corresponda. Perfecto. Noemí, si querés darle el cierre a este maravilloso curso que hoy cerramos, bueno, me parece que tu palabra es la que vos tenés que decirlo, que estés en todo. Es nuestra Bueno, capa. no soy la capa, soy Sí. simplemente Sabés mucho, sabés mucho. un par que ayuda que está acostumbrado a trabajar en equipo, y bueno, por los años de trabajo, digamos, me permitió conocer a muchos referentes. De hecho, y Sergio lo mencionó, yo con el primero que me conecté fue con Hugo León, que es un farmacéutico y bioquímico que organizaba todos los años el curso de residuos, en el que yo también daba una clase, otras épocas. Y después, como Hugo estaba, en realidad no me contestó el WhatsApp, y bueno, los tiempos corrían, me contacté con Rubén, después me contacté con Daniel Hayat, a cargo de la dirección en el área del Ministerio de Salud, quien él me derivó a Sergio, y bueno, así es como se trabaja, buscando las personas referentes para cada uno de los temas. Y creo que en este tema me parece que lo logramos. Igual quedan muchas dudas, pero bienvenida a las dudas, porque es la forma que nos va a hacer crecer para investigar. Así que yo simplemente quiero agradecerles a Sergio y a Rubén, bueno, Rubén con el que he trabajado muchos años y que hemos vivido muchos episodios, y bueno, me acuerdo y todavía tengo guardado el plan de evacuación, el simulacro de evacuación que hacíamos cada 6 meses, porque antes de todo eso en el laboratorio me tocó vivir 2 episodios de evacuación del laboratorio cuando todavía no teníamos armado el plan, uno porque justamente se rompieron unas ampollas de bromo, y otro porque, bueno, la época que todavía estaban los cables de tela. Así que a mí o sea, yo lo sufrí en carne propia, la evacuación de 2 veces del laboratorio y de todo el edificio, porque me tuve que poner a la cabeza. Después, por suerte, con Rubén armamos el plan de evacuación, y entonces se hacían los simulacros donde cuando se comenzaba el episodio se sabía quién tenía que llamar a los bomberos, quién tenía que bajar la llave de electricidad, bueno, todo eso que es muy interesante, pero bueno, ese es otro tema. Pero con lamentablemente, Noemí, lamentablemente, después que vos te fuiste hubo un suceso también, que se cayó una estantería y se produjo un derrame de sustancia peligrosa que tuvimos que, bueno, me llamaron a mí, que yo estaba en Suárez, y bueno, tuvo que venir bomberos y bueno, procedieron como
procedíamos en los simulacros, fue de En verdad. los simulacros. Y salió bueno, todo pero bien, eso es lo importante. y salió Al todo tener bien, sí, armado el plan, uno sabe cómo lo tiene que hacer. Cuando yo Sí, sí, tuve que tal hacer cual. la primera evacuación y pedía que me bajen la llave de la trifásica, resulta que un electricista brillante había hecho la unión por debajo de la llave y no podíamos cortar la luz. Así que tuve que evacuar a las pacientes, al personal, bueno, toda una historia, pero eso ya pasó. Pero lo importante es estar preparados. Pero bueno, ese es un temita que yo creo que aunque vos como sos empleado no lo podés dar, pero sí podés asesorar. Así que no sé si no voy a convocar para una próxima charla, ya separado de residuos. Pero con respecto a lo que nos convocó esta vez, que es residuos, yo simplemente me resta agradecer. Creo que por lo que estoy leyendo, todos quedaron, las dudas quedaron evacuadas y las que queden, ya saben, se referencian al mail de farmacéuticos y seguimos avanzando. Así que les agradezco a todos y buenas noches. Buenas Gracias a noches. vos, Buenas Noemí, noches. por... gracias. Buenas noches, Noemí. Gracias. Chicos, Sergio, Bueno, Rubén. perdón, Sergio. Nada, Bueno, agradecer. Excusamos. estamos jugando entre los dos. Sí. Agradecer Nosotros, a Noemí por la convocatoria para la charla y mandarle un muy feliz Día de la Madre para todas las madres el domingo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Igualmente para todos ustedes. Me ganaste de Rubén. mano, Sergio. También agradecerles a ambas, a Silvia, a Noemí, por haberme convocado, por seguir, aunque estés fuera, pero seguir juntos. Y bueno, igualmente como les decía a Sergio, a todas las mamás que estén conectadas, que pasen un feliz día. Y estoy a disposición, ya sea para cualquier consulta sobre estos temas, y bueno, ahora Noemí abrió el tema de evacuación, así que por el momento podemos recibir también alguna consulta liviana, y si es necesario, bueno, se verá de dar algún tipo de charla un poquito más aclaratoria, pero hoy en día los inspectores del gobierno de la ciudad están bastante exigentes con el tema del cumplimiento del nuevo 5920, el plan de autoprotección. Así que bueno, queda abierto para un futuro charla o bien para responder algunas inquietudes. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Noé, un beso. Nos vemos el lunes, Noemí. Un beso, Sergio. Gracias, otro beso, Rubén. Gracias a todos los Gracias a ustedes colegas. por todo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y bueno, damos por finalizado este maravilloso curso. Gracias. Nos vemos pronto.